va.
Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro Internacional de Actualización e Información Profesional, CIAF. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al diplomado de alta especialización, podología avanzada y principales patologías. El módulo que se va a llevar a cabo el día de hoy es patología en el retropié, tratamiento y prevención. El ponente a cargo esta noche es el doctor Marco Antonio Hernández Díaz desde México. Para el buen desarrollo de la ponencia les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantengan sus micrófonos y videos apagados a menos que el doctor solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tenga, los va a responder el doctor al final de la ponencia. Buenas noches, doctor Marco. Le doy pase a su ponencia. Gracias, muy amable. Buenas noches. Muy buenas noches a todos los presentes. Saludos desde México. Vamos a iniciar esta ponencia. Bien, vamos a hablar de patologías del retropié. Nota aclaratoria. Las patologías del retropié son muy variadas, grandemente variadas. Por lo tanto, dicha disertación no se va a enfocar a todas, únicamente a alguna proporción. Vamos allá adelante respecto de las patologías del retropié. Bien, hablando del retropié, es la parte del pie que está formada por los dos primeros huesos del tarso, los más grandes, y que forman la articulación subastragalina. Hablamos del calcáneo y del astrágalo. Estos están preparados para distribuir las presiones centrales y como aspecto principal de la primera columna de carga plantar en la distribución de las energías del peso. El segundo hueso menos robusto es el astrágalo, es el más grande del pie y se sitúa justo por encima del calcáneo y encaja con la tibia, formando la articulación tibioperoneo-astragalina. La representación del medio pie y del retropié están próximos. Cuando hablamos del retropié, estamos hablando aquel que articula directamente con la llamada línea de Chopard. La línea de Chopard va a dividir el medio pie del retropié. Esta articulación de Lisfranc es proporcionar estabilidad, movilidad al pie, permitiendo la realización de actividades cotidianas, caminar, correr y saltar. De hecho, esta articulación es representada como la troclear presente en el pie. Dicha articulación también es conocida como taloclural. Se encuentra en la región del tobillo, conecta el hueso de la pierna, tibio y peroné. Hay que hacer notar que esta es una articulación sinovial, lo que significa que está rodeada por cápsula articular que contiene líquido sinovial que lubrica y protege. Así es que, en ese sentido, está sujeta de todas las anomalías, tanto patológicas como mecánicas, en una articulación sinovial. De ahí que los eventos traumáticos, inflamatorios e infecciosos van a tener importante impacto en dicha articulación. Hablando de las primeras anomalías del retropié, las más referidas y abundantes, la talalgia, en el grupo de talalgias. ¿Qué es talalgia? Entendemos por talalgia la localización del dolor a nivel de la región posterior del pie. Viene del latín talus, talón, y griego dolor. Hay que hacer notar que no es lo mismo lo que es el talón como tal, talus, a el astrágalo, que en inglés se determina exactamente como talus.
Aún con todo, podemos hablar que el dolor que se asienta en la parte inferior del calcáneo, refiriéndose a todas las partes blandas y vinculadas a las que envuelven al macizo óseo del calcáneo. Los factores mecánicos responsables de la mayoría de estos casos tienen origen múltiple, tanto como problemas locales, la más representativa debido a la inserción de la fascia plantar es la más frecuente, aunque hay impacto de situaciones sistémicas que pueden ser, por ejemplo, de un inicio de la espondilitis anquilopoyética, tan solo para citar un ejemplo de las anomalías representadas en las talalgias y que van a impactar directamente en la funcionalidad de esta articulación taloclural. Es la localización del dolor del apoyo posterior y el origen, pues, como acabamos de ver, es muy variado. Constituye la parte posterior del pie, corresponde anatómicamente calcáneo y astrágalo, y dichas talalgias van a estar presentes en diferentes anomalías. Así es que, si bien no vamos a hablar directamente de las talalgias como un grupo constante de anomalías, sí queremos hacer notar que están presentes en muchísimas otras como un componente. Vamos, las talalgias como tal pueden ser el producto de diferentes anomalías, puesto que talalgia en realidad se refiere a un evento sintomático. Entonces, hablando respecto de esto, vamos a hacer una clasificación de dichas anomalías en la parte posterior, es decir, del retropié, llamadas retropodales. Clasificación de origen óseo, aquello que va vinculado directamente, por ejemplo, al astrágalo. Traumatismos, tumores, osteocondritis y osteonecrosis. La patología del calcáneo como tal puede ser fractura, tumor, infección, osteocondrosis, exostosis, enfermedad de Haglund o llamado síndrome del mismo nombre, patologías del escafoides, entre otros. Para afección de las partes blandas, patología vinculada sobre todo a la inserción aquilea, fascitis plantar, vinculada al llamado espolón calcáneo, las muy frecuentes bursitis, aquileitis, atrofia de la almohadilla grasa, inflamación de la almohadilla grasa, paniculitis, síndrome del seno del tarso y síndrome del canal tarsiano, como las más frecuentes. Enfermedades osteoarticulares, al menos de las que más incidencia se encuentra, inflamatorias infecciosas metabólicas, como la enfermedad anquilosante y el síndrome de Reiter. Respecto de, aquí tenemos una referencia del síndrome de Reiter que puede provocar periostitis en la diáfisis astragalina, pérdida de la uniformidad del espacio articular taloclural, erosión marginal con proliferación ósea debajo del astrágalo, raramente anquilosis, pero efectos importantes en toda la estructura cartilaginosa y ósea de esta articulación. Afecciones de origen óseo. Dentro de este grupo debemos entonces distinguir las que afectan tanto al astrágalo como las que afectan al calcáneo. Afecciones del astrágalo, traumatismos, lo que pueden llegar a producir fracturas, osteonecrosis por la pérdida de la irrigación, fractura de Sheffer, arrancamiento de los tubérculos posteriores de Stieda, que se producen por la flexión plantar, por citar. Las fracturas del astrágalo ocupan segundo lugar en frecuencia y en mucha distancia de los calcáneos entre las lesiones de los huesos del tarso.
La incidencia es del 1 al 0.85% de las fracturas y en general alrededor del 3% de las mismas en particular. La primer fractura descrita de astrágalo fue documentada en bibliografía que se remonta a 1608 y por allá por 1848 se publicó la primera serie de 13 luxaciones complejas del astrágalo, lo que hizo referencia a uno de los primeros compendios de traumatología especializada del tobillo. Clasificación de las fracturas del astrágalo, hablando de estos eventos altamente traumáticos, se distinguen tres tipos según la fractura, donde asiente cabeza, cuello o cuerpo del astrágalo, así es que el evento de diagnóstico radiológico y característica y la localización va a ser importante para hacer referencia a esta lesión. Las fracturas del astrágalo suponen hasta un 50% de las fracturas que se van a asentar precisamente aquí en el astrágalo. Si la fuerza lesional progresa, se puede producir la disrupción del ligamento talocalcáneo. En 1970, Hawkins, en un estudio sobre 57 fracturas del cuello del astrágalo, publicó la clasificación que lleva su nombre. Así es que hoy día dicha clasificación en las fracturas del astrágalo sigue vigente. Ejemplo, fracturas tipo 1, según Hawkins, fracturas verticales no desplazadas del astrágalo. Respecto de estas fracturas importantes, hay un compromiso mayor vascular. Podría interrumpirse ya que los huesos, y el astrágalo no es una excepción, tiene nutrición foramen a través de vasos importantes, lo que llega a producir osteonecrosis. Así es, el índice de osteonecrosis en la fractura de tipo 1 es, por tanto, muy bajo o nulo. Aún con todo, se requiere del diagnóstico temprano y la intervención médica o traumatológica. Tipo 2, son fracturas verticales del cuello del astrágalo, pero asociadas a una subluxación o luxación de la articulación subastragalina. Hay referencias del mismo autor respecto de 24 fracturas tipo 2. Habitualmente en estas se interrumpen dos de los aportes vasculares mayores del cuerpo del astrágalo. Por lo tanto, la incidencia de osteonecrosis en la fractura tipo 2 va a superar incluso el 40% de algunas series. Tipo 3, fractura vertical del cuello del astrágalo, habitualmente cuando este se rompe y se desplaza en un sentido posteromedial. Se debe realizar aquí una reducción abierta de urgencias debido a que el desplazamiento como tal va a producir una importante presión de la piel, de las estructuras neurovasculares mediales, aumentando el compromiso y la incidencia de la osteonecrosis. Eso es lo que hay que hacer notar aquí. Bien, en muchos casos, entonces, la fractura del maleolo medial puede estar asociado, lo que lo hace importante en cuanto a la intervención temprana, ya que esta fractura tipo 3 se considera de incidencia rápida de urgencia. 4, fracturas verticales del cuello asociadas a luxación o subluxación, pero tibio-astragalina. Muchas ocasiones estas fracturas son abiertas debido a la mecánica del accidente, del desplazamiento, y siempre con una importante atricción de las partes blandas. Entonces, queda ahí la clasificación básica, la clasificación de Hawkins en dichas fracturas. Respecto ahora del cuerpo del astrágalo, aquí hablamos del cuello astragalino. Ahí tenemos fractura tipo 1, ¿sí? Compromiso navicular menor del 10%, fractura tipo 2,
obsérvese el desplazamiento con rotación completa. Tipo 3, el desplazamiento mediada astragalino, ¿sí? El 4, fractura desplazada con luxación de cabeza, extrusión del cuerpo, con mucho mayor riesgo. Bien, respecto del cuerpo astragalino, ya no del cuello, sino del cuerpo en sí, tenemos la clasificación de fracturas de Snepin. Tipo A, fracturas osteocondrales. Tipo B, producidas por cizallamiento en el plano coronal. C, las de cizallamiento en el plano sagital. D, las de procesos posteriores. E, proceso lateral. Y F, fracturas por estallido. Por lo regular, estas últimas dos están relacionadas, lateral y estallido, lo que a veces se clasifica en un solo grupo. Osteocondritis del astrágalo. El traumatismo debido a una inversión forzada del pie puede provocar el choque del polo superexterno de la tróclea con compromiso maleolo, arrancamiento osteocondral, casi siempre la zona media anterior del astrágalo, traumatismo, compresión directa, caídas, cuando se cae de pie, por ejemplo, esto llega a ser por impactación directa del cuerpo astragalino. Las lesiones osteocondrales del astrágalo se definen como el defecto del cartílago hialino articular. Nótese aquí el detalle de una intervención quirúrgica, primero exploratoria y luego correctiva. Son una causa frecuente del dolor e inestabilidad del tobillo. Y aquí se observa en efecto por qué, ¿verdad? Las osteocondritis del astrágalo, existen 3 tipos de lesiones por aplastamiento óseo. Acabamos de ver un evento de esos. Forma de nidus y de sus 4 fases sin separación del fragmento, literalmente se estrella y aunque no hay separación, o separación e inversión del fragmento en el nido, es decir, ahí en el sitio debajo de la inserción articular, o 3, con aspecto normal del cartílago, si acaso con daño de todas las fibras conectivas. Osteonecrosis del astrágalo, noten el detalle de la radiografía y la destrucción completa, ¿verdad?, de la articulación directa sobre astrágalo y sobre todo tibial. Son las lesiones parciales o totales del mismo. Debemos decir que por muchos autores se citan como osteocondritis externa o por lesiones osteocondrales con necrosis ósea, ¿sí? Entonces, también se determina con dicho nombre, según Kaolbachuk, como osteonecrosis del astrágalo. Por diversas situaciones, la muerte de las células óseas que va a producir principalmente la isquemia, es que se surge la osteocondrosis. En la zona es pequeña, la denominamos osteocondritis, y cuando es completamente extendida se determina como necrosis parcelar. La osteonecrosis es complicación frecuente tras fracturas del cuello y del cuerpo astragalino, según vimos en las clasificaciones de Hawkins, ¿verdad? La osteonecrosis del astrágalo, causa de tobillo doloroso, dificultad en el diagnóstico. Hay que ser acuciosos en los estudios radiológicos. Por lo regular, presenta varias formas y la etiología en ocasiones es desconocida. En algunas ocasiones de donde por lo menos no se determina directamente un traumatismo, más así la necrosis como tal. Según la extensión de las lesiones, podemos encontrar necrosis totales, parciales o parcelares. Las parcelares serían llamadas osteocondritis. Las lesiones se encuentran en la tróclea astragalina interna y pocas veces en la externa. La cabeza y cuello
podemos encontrar necrosis que provoca deformidad, aplastamiento o colapso. Noten esta, a diferencia de la primera, porque esta es de inicio, ¿verdad? La etiología, pues ya vimos que hay situaciones desconocidas, otras son traumáticas y en ocasiones no se han encontrado ningún antecedente. Sin embargo, aunque infrecuente, la osteonecrosis infantil se da en el marco de la leucemia linfoblástica aguda. El tratamiento, cuando no existen imágenes patológicas de estos eventos, se tiende a hacer ferulaciones, descarga, evitar la situación de alta movilidad y cuando hay situaciones donde el conservador no funciona, es necesario la revascularización especializada por cirugía. En fin, se recomienda tratamiento conservador cuando no haya desprendimiento total o parcial de la articulación. Noten aquí el detalle de la intervención quirúrgica por la laparoscopía y puede observarse la gran cantidad de fragmentos, cuerpos osteocondrales presentes. Respecto de tumores óseos, el manejo de los tumores óseos es muy difícil debido a las diferentes formas y comportamientos de baja incidencia. El pie no escapa a este axioma, ya que los tumores en esta región anatómicamente son particularmente infrecuentes y pueden mostrar un comportamiento clínico y radiológico diferente, lo que va a determinar entonces evidencia de otras regiones del esqueleto para complementar el cuadro. Aquí tenemos la imagen respecto de, por ejemplo, en el retropié, hablamos del osteoma, osteoide, osteoblastoma, quiste aneurismático, tumor de células gigantes, condroblastoma, quiste óseo simple o sacroma de Ewing, ¿sí? Ese es un ejemplo de los tumores óseos encontrados en el retropié. Desde luego, cada uno de estos requiere de un estudio bibliográfico y presentación aparte. Tenemos el cuadro de la frecuencia de dichos tumores, osteoma, osteoide, el más frecuente, células gigantes, le sigue, osteocondroma en un porcentaje de 13, osteoblastoma, fibroma condromixoide a continuación, condroblastoma, osteocondroma y otros vinculados a los tumores óseos del pie. Estos tumores entonces van a ser lesiones benignas o lesiones malignas. Los tumores benignos se clasifican de la forma siguiente, del estadio 1 al 3, lesiones asintomáticas que van a remitir espontáneamente. Las calcificaciones que tienen apariencia radiográfica invasora, menos duras y que no remiten. Las lesiones locales invasoras osteológicamente inmaduras que muestran crecimiento progresivo por fronteras naturales. Las malignas y sarcomas como tal, en apariencia histológica, lesiones bien diferenciadas, lo que en este sentido con diferentes métodos diagnósticos los hace inequívocos. Tenemos un detalle del osteoma osteoide con una cirugía laparoscópica, artroscópica, noten el detalle de todos los cuerpos vinculados de la osteotomía según los llamados nidos. Así se le conocen los llamados nidos en la lesión. Infecciones óseas del pie. Bien, respecto de las infecciones, las talalgias que tienen su origen en enfermedades orgánicas afectan al hueso y se asientan generalmente en el calcáneo. El calcáneo va a ser asentamiento importante de algunas infecciones como la sífilis, la blenorragia, actualmente excepcionales pero frecuentes en países de muy pobres y en desarrollo como la India y en África, ¿sí?
Y estos, sin duda, pueden llegar a la destrucción completa, tanto del astrágalo como del calcáneo. En el calcáneo, donde se localizan más frecuentemente las infecciones y los tumores blandos. Ya hablamos de los tumores óseos, pero ahora, refiriéndonos a los blandos, tenemos tumoraciones benignas como quiste óseo esencial, quiste óseo neuroosmático, lipoma interóseo o el tumor de células gigantes, que los vimos en el cuadro comparativo anterior y es necesario hacer la distinción de que son tumores blandos. Algunas otras afecciones de las partes blandas, como la bursitis, la existencia entonces de la región de un gran número de bolsas serosas y la inflamación de dichas bolsas por rozamiento, sobrecarga, la utilización constante de hiperextensiones pueden producir inflamación de las bolsas, las bursas. Frecuentemente el contrafuerte duro de algunos calzados puede ser el causante de las bursitis. Las bolsas serosas tienen como misión proteger del traumatismo, microtraumatismo en repetitivo a los elementos nobles que tapizan. Pero a veces estas, debido al traumatismo directo y a la fricción del calzado y otros elementos, pues llegan a inflamarse. Respecto de, parece ser que, sobre todo en el deporte de alto rendimiento, atletas y otros deportistas le hace especialmente frecuente la lesión de la rotura aquilea. Jugadores de tenis, frontón, con gran tracción muscular y procesos de frenado rápido, puede producir rotura del tendón aquileo. La aquileitis es un mismo mecanismo traumático, microtraumático repetitivo, vinculado también a las bursitis, pero en este caso se puede producir una tenosinovitis del tendón de Aquiles, es decir, en la parte supero-retrocalcánea o retroastragalina y vinculada a eventos de choque. Y muchas de las veces puede ser un evento posterior a la bursitis tal y cual. En todos los casos se aprecia tumefacción, existe un dolor selectivo a la presión de pinzado, es decir, basta con utilizar un pinzamiento con el dedo índice y el pulgar para poder determinar una ligera tumefacción, notar el engrosamiento y despertar el dolor. En ese caso, decimos que es una aquileitis. Rara vez se puede establecer como causa de bursitis o aquileitis algunos tumores del Aquiles, tales son excepcionales. Por ejemplo, el xantoma o xantomas, que muestran un tendón invadido por nudosidades redondeadas, amarillentas, que son fibras anómalas, fibras anquilosadas, de ahí el nombre xantoma. Llega a ser precisamente por eventos constantes traumáticos de larga duración. Menos frecuente, pero hay que mencionarlo, las luxaciones de los tendones peroneos laterales que llegan a desplazarse de su canal por diversas causas. Claramente se hace visible debajo de la piel, como cuando una cuerda de guitarra se sale de su sitio y ahí hay evidencia de un desplazamiento. Llega a ocurrir recidivas debido al fallo de la inserción, lo cual es únicamente y quirúrgicamente correctivos. Su mecánica o mecanismo de producción es traumático y llega a suceder por la flexión dorsal, la eversión forzada del antepié, ¿sí? Frecuentemente en un proceso inverso, donde la zapatilla, por ejemplo, juega un factor, o el atrapamiento en el piso también es frecuente en quienes caminan en la nieve, que llegan a tropezarse, entre otras situaciones. Síndrome del seno del tarso, denominación del síndrome del seno del tarso se debe a O'Connor, que lo describió como la presencia del dolor del seno tarsiano durante meses o años después de un esguince de tobillo.
Así es que el esguince de tobillo únicamente no solamente va a provocar la llamada enfermedad de hiperlaxitud crónica del tobillo con inestabilidad, sino que también puede contribuir a el síndrome del seno del tarso, entre otros. Refiriéndonos a enfermedades osteoarticulares inflamatorias, ¿sí? Talalgia reumática, el reumatismo tiene un papel realmente importante en estas patologías. La fiebre reumática nos da el reumatismo poliarticular agudo. Se caracteriza por fiebre concomitante, inicio de un cuadro faríngeo, mal estado en general, cuadro articular que viene ocupado por flogosis sinuvial de 3 a 4 días en las grandes articulaciones. La talalgia se da con mayor frecuencia ya que se afecta la articulación tibroastragalina y la subastragalina. Parece ser un asiento importante último del reumatismo poliarticular agudo. La artritis reumatoidea o reumatoide. Las lesiones reumatoideas afectan a la articulación tibioastragalina, a la subastragalina y por delante a la de Chopard, produciendo dolores intensos tan solo al apoyo, a la marcha, engrosamiento tórpido de la sinovial, produciendo dificultad de movimiento, sonidos, chasquidos, etcétera, edema duro. Incluso se llega a palpar en dicha articulación limitación de los movimientos y a medio y a largo plazo deformidad notable con abultamiento evidente. Espondiloartritis anquilosante, también conocida como enfermedad de Bechstein, es también una enfermedad sistémica, fundamentalmente de las vértebras, pero la poliartritis reumatoidea de la columna vertebral llega a afectar incluso al pie, tal y cual en procesos deformantes importantes debido a la pérdida de la movilidad tanto tarsiana como medio tarsiana. Y obsérvese la posición anómala y estrambótica de los dedos. Nótese la imagen. Espondilitis anquilosante afecta principalmente articulaciones interopofisiarias. Calcifican los ligamentos paravertebrales y da la clásica imagen del raquis de caña de bambú. El paciente se dobla y llega a afectar por esta malposición importante la articulación subastragalina y va a afectar también con talalgias. Poliartritis psoriásica, así es, la psoriasis puede llegar a producir inflamación importante de múltiples articulaciones, clínicamente parecida a la poliartritis reumatoidea, y en ella la talalgia es también muy frecuente. La psoriasis es, en definitiva, el diagnóstico o lo que padece producirla. Por eso se llama así, porque está vinculada precisamente a la cuestión de la psoriasis. Reumatismo palindrómico es una entidad nosológica mal definida. Se caracteriza por crisis agudas de monoartritis. Con frecuencia, el cuadro artrítico viene precedido de una placa rojiza, engrosada en la piel, rodeando la articulación. Se localiza en muñecas, rodillas y tobillo. Precisamente se va a observar allí una especie de cintilla de inflamación localizada en el tobillo como si fuera un traumatismo directo. Cuando afecta el tobillo, ya la articulación subastragalina, el reumatismo palindrómico, da talalgias inespecíficas, fugaz y de difícil de diagnosticar, es decir, el paciente dice, pues de vez en cuando me duele. Pero entonces hace falta un diagnóstico de tomografía computarizada junto con los signos que ya describimos. Poliartritis gotosa crónica es la enfermedad
inveterada de la gota, ¿verdad? Se va a manifestar a través de muchos años, es decir, se van depositando poco a poco gran cantidad de los cristales vinculados a la gota. Y los tofos, los depósitos de ureato, son patognomónicos de la gota como tal, y dichos tofos se pueden introducir en el espacio interarticular, sobre todo de los dedos, sobre todo del uno, dándonos la poliartritis gotosa crónica. Nótese la imagen con gran cantidad de tofos polinudosos en todas las articulaciones y sobre todo en las cabezas metatarsales. La talalgia gotosa, entonces aquí va a ser frecuente y a veces va a tener combinación de artritis y gota paraarticular, es decir, que dichos cristales van a producir una importante inflamación, tanto de las bursas como de la tendinitis, es decir, la localización de los cristales va a provocar una inflamación importante del tejido fibroso conectivo vinculado a tendones y bursa, especialmente retrocalcáneo y subastragalino, dándonos las bursitis y las tendinitis frecuentes en la poliartritis gotosa crónica. Condrocalcinosis. La condrocalcinosis es un daño de las articulaciones a consecuencia del depósito de unos cristales diferentes a los ureatos. En este caso, estamos hablando de pirofosfatos de calcio en su interior. El pirofosfato se parece más al de los cálculos renales. Se trata de una forma de artritis que afecta a personas, sobre todo de edad avanzada, por encima de los 75 años, ya que suelen tener daño articular por otra enfermedad, por ejemplo, la artrosis. Quiere decir que los individuos entrando a la tercera edad y que sufren de artrosis, sobre todo en un proceso anómalo de compensación del tejido, estos se van a tender a calcificar, produciendo pirofosfatos de calcio en dichas zonas, es decir, después de la artrosis. Condrocalcinosis. Alcaptonuria. Se trata de una dismetabolia caracterizada por depósitos de cristales de un ácido homogentísico o alcaptona. La alcaptonuria, el aumento de la alcaptona, es un trastorno hereditario poco frecuente, en la cual en la orina de una persona se torna color negro marrón oscuro ante la exposición al aire. La alcaptonuria es parte de grupos de afecciones conocidas como error innato metabólico, ¿verdad? Junto con las que acabamos de ver. La alcaptonuria, los síntomas pueden incluir artritis, especialmente la columna vertebral que va empeorando, oscurecimiento de la oreja, de los pabellones auriculares con puntos oscuros y sobre todo en la parte blanca del ojo y de la córnea, como si le hubieran aplicado pimienta, ¿verdad? Es muy curioso. El tratamiento, el manejo se ha enfocado tradicionalmente a controlar los síntomas desinflamatorios, AINES, terapia física, todo va enfocado únicamente al alivio del dolor de las articulaciones. Síndrome congestivo calcáneo, va a haber un edema óseo importante, también denominado como síndrome del edema óseo transitorio. Es una patología inflamatoria caracterizada por el incremento del líquido infiltrado linfocítico, aumentado con vascularidad del hueso, forma allí precisamente un foco, una bolsa de serosa hemorragia intersticial y otra, ¿sí? Entonces imagínense el paciente tener que pisar con esa lesión y esa bolsa interna
mayoritariamente va a afectar a las articulaciones inferiores, sobre todo el calcáneo. Cursa con dolor, va a aumentar el ejercicio con la bipedestación al estar de pie. La característica pues es congestiva, provoca edema en el hueso del calcáneo. Al ser un cuadro crónico muy frecuente en personas con traumatismo directo, deporte, aquellas que trabajan por largo tiempo de pie, pérdida de la almohadilla grasa por diferentes anomalías, llega a ocurrir. Cuando esto llega a cronificar, una vez localizado el abordaje, se realiza con drenajes perpendiculares al eje longitudinal calcáneo. Se utiliza un troquel óseo de calibre 14 para poder sacar el edema, es decir, el tratamiento entonces aquí es de quirúrgico, ¿verdad? Al menos en este sentido. Osteitis, la osteitis deformante o enfermedad de Paget, es una enfermedad inflamatoria del tejido óseo poco frecuente, pero llegan a ser neoplasias benignas, tal y cual. También se ha sugerido una causa viral, es decir, las osteitis también se pueden producir por ciertas clases de virus que vienen por vía sangre. Más del 3% de las personas mayores de 50 años presentan lesiones aisladas de osteitis, aunque la enfermedad clínicamente importante es mucho menos frecuente. La principal característica de esta enfermedad es un aumento de la resorción de la formación del hueso, es decir, la reformación del hueso y el cartílago deben de ser constantes, ¿sí? Y al haber un fallo, entonces se va a producir la remodelación fallida con la osteitis tal y cual. La altamente prevalente y conocida fascitis, la fascitis plantar se extiende como una inflamación aguda de la aponeurosis plantar. El síntoma principal es el dolor plantar en la zona del talón. Puede ser difuso y a veces localizado. Con lo cual no suele, hay que aclarar que por lo regular la fascitis plantar no suele ocurrir por traumatismo tal y cual, sino que más bien se debe a un desgaste de todas las fibras de inserción, de tensión repetitiva constante, pie plano, sobrepeso, entre otros, son los factores que condicionan a la aparición de la fascitis plantar. El problema puede ver cursado o agravado por calzado inadecuado, malas posturas, trabajo excesivo, correr cuesta abajo, que aplica gran tensión y castigo. Sobre todo el saltar tal y cual, por eso está vinculado a los deportistas, entre otros. La fascia plantar, entonces, es una de las principales causas de la talargia y es muy frecuente en la práctica de cirugía ortopédica. La fascia plantar, entonces, va a actuar como un tensor de la fuerza, acondicionando la longitud del pie con gran movilidad. De ahí que toda la musculatura subastragalina, sobre todo plantar, puede determinar un incremento en la lesión de la fascia. Esto junto con traumatismos repetitivos, la obesidad, el calzado inadecuado, va a llegar a provocar la aparición de la fascitis. Hay tipos de fascitis como la fascitis eosinofílica, que es una reacción inflamatoria con eosinofilia que produce una piel dura, engrosada, con la configuración de naranja pelada en la zona de la piel, lo que sugiere una esclerodermia, y es considerada esta como una variante de dicha enfermedad. ¿Sí? Hay que estar conscientes entonces de la característica de la fascitis eosinofílica. Fascitis necrotizante, en realidad es una infección fulminante.
sería producida usualmente por el estreptococo beta hemolítico, causante de una necrosis extensa de la fascia superficial. Puede ser también vía hemática o traumatismo directo, entre otros. La fascitis nodular, también llamada pseudosarcomatosa proliferativa, caracterizada por un rápido crecimiento de los fibroblastos y células inflamatorias mononucleares y capilares. La fascia es rica en fibras resistentes y los fibroblastos como tal, a menudo es más frecuente en el antebrazo que en la fascia plantar, pero llega a suceder con fibrosarcoma importante, ¿verdad? Fibromatosis. La fibromatosis es un término que se propuso en los años 80 para denominar inflamación crónica de las partes blandas locomotor en cualquier parte del cuerpo. La fibromatosis puede llegar a localizarse vinculado, por ejemplo, en el antepié con el neuroma de Morton, pero también puede darse junto con la fascia, tal y cual, inflamación y fibromatosis. Respecto de los tratamientos de la mayoría de estas lesiones, tanto talalgias, lesiones de las partes blandas, algunos tumores blandos, situación importante de los huesos, talalgias, defectos condrales y demás que no son graves, vamos a decir que es múltiple y variada. A continuación mencionaremos tratamientos generales y a título general, al menos de la mayoría de estas. Hablamos de micrófono, por favor. Plantillas ortopédicas, infiltraciones de corticoides, medicamentos analgésicos o anestésicos, medios físicos como el láser, y aún se debate respecto de esto, terapias de rehabilitación que han tenido altas tasas de recuperación, al menos postquirúrgicas, y algunas de ellas han logrado evitar la cirugía en algunas situaciones, ejercicios antiinflamatorios, esteroideos, orales, los cuales, como acabamos de ver, hay situaciones únicamente paliativas y vinculada a los eventos de dolor, como en los fenómenos artríticos y poliartríticos. Cirugía, cuando hablamos de situaciones fallidas como fracturas, condritis, condrosis, osteonecrosis, etcétera. E incluso en situaciones especializadas de cirugía de restitución vascular y de traumatología, entre otros. Bien, todavía hablamos algunas situaciones mucho más conocidas, ¿verdad? Respecto del retropié. El síndrome de Haglund es una de las causas del atrapamiento posterior del tobillo. Existen varias teorías sobre su patogenia. Según algunos autores, la contracción continua del complejo gemelo sóleo produce un atrapamiento del tendón aquileo y la bursa retrocalcánea contra la tuberosidad posterior del calcáneo aumentada del tamaño. Es decir, hay algunos individuos que por situaciones familiares tienen una gran prominencia retrocalcánea, y algunos de estos presentan acortamiento sóleo, lo que va a producir una constante fricción, como en un evento de polea inmóvil, produciendo un aumento, una hipertrofia, junto con toda la cuestión de inflamación aquilea y de la bolsa retrocalcánea, bursitis. Esto entonces es conocido como síndrome de Haglund, también conocida como enfermedad de Haglund.
La deformidad de Haglund es una alteración de la morfología calcánea, ¿sí? Es decir, la deformidad de Haglund puede llegar a producir el síndrome de Haglund tal y cual y forma prolongación ósea vertical en la tuberosidad posterior. Aunque se han propuesto varios criterios de medida para diagnosticar la deformidad de Haglund, el método más usado es el de las líneas de inclinación paralelas PPL en inglés. Consiste en lanzar una línea tangente a la superficie inferior del calcáneo y otra paralela a esta a la cara superior a la altura del punto más alto de la cara posterior de la superficie de la articulación subastragalina. Respecto de la deformidad, el tratamiento conservador de la enfermedad del Haglund, el tratamiento conservador de la lesión del Haglund pretende reducir la inflamación de la bursa, incluye reposo, reposo, hielo, uso de taloneras para elevar el talón, evitar el roce del contraorte del calzado, el uso de zapato blando, sobre todo del tipo de elástico de contraorte, etcétera, y en los casos más severos, cirugía. Refiriéndonos a los tratamientos especiales de muchas de las patologías que acabamos de analizar aquí, nos vamos a enfocar no solamente a la cuestión de los usos de esteroides, infiltraciones, de órtesis, descargas, fisioterapia y vendajes. Como complemento, hablamos de las ondas de choque. Son múltiples las dolencias del aparato locomotor que se benefician con el tratamiento de las ondas de choque, entre las que se destacan tendinopatías del pie, con o sin calcificaciones, como ya observamos algunas, los pies dolorosos por fascitis plantar, con o sin espolón calcáneo, las tendinitis del tendón de Aquiles, de las rodillas también, los dolores del tarso, vinculadas a contractura, esguince y lesiones mínimas, incluido el tejido blando, otras entesopatías, así como la fascitis y algunos tumores blandos. Así es que las ondas de choque están altamente indicadas. Hay que referirse a los tratamientos especializados de esta naturaleza en los eventos traumáticos de tejido blando y del tejido conectivo. Hay una presentación por parte del CIAF al respecto de esto. Hay que advertir que se ha puntualizado que las ondas de choque no están indicadas en los dolores de las artrosis, ya que se produce la estimulación de la osificación y por lo tanto pudiera ayudar a el cierre articular. Bien, hemos llegado al final de esta presentación. Aquí tenemos la bibliografía para que puedan consultarla tal y cual. Muchas gracias. Recuerden que pueden adquirir tanto la presentación como la clase grabada. Vamos a ver si hay algunas dudas. Pueden escribir tanto en el chat como abrir su micrófono si lo desean. Gracias, Viridiana. Gracias
Igual Alejandro. Ah, gracias, gracias Alejandro, sí. Qué bueno que les gustó bien. Gracias, Gloria, igualmente hasta Paraguay. Qué bueno que les gustó, Gloria. Recuerden, ahí está el documento exhaustivo para que puedan consultar tanto las tablas como la información de referencia. Recuerden que por lo regular las disertaciones que yo doy, hago referencia sincrética a la información, ya que no estoy acostumbrado a leer todo el texto. Entonces les dejo ahí la información mucho más completa. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias, gracias Alejandro, adelante. Doctor, una preguntita. Para la fascitis plantar, escuché en un congreso que una de las mejores formas de tratarla es con infiltración. ¿Qué opina usted sobre eso? La primera línea. Lo que pasa es que vamos a decir que los esteroides siempre, siempre serán primera línea por la cuestión farmacológica inmediata. Hay algunos transinolona, por ejemplo, que los estudios han demostrado que protege los fibroblastos y ayuda a bloquear algunos elementos como linfocitos y de otras células proinflamatorias que dañan el tejido. Es decir, hay algunas células vinculadas de la médula ósea que van a llegar allí al sitio de la lesión y van a empezar a producir, literalmente fagocitar las células inflamadas con un daño importante. El proceso inflamatorio incluso puede llegar a provocar presentación de antígeno en los fibroblastos. Hay muchos elementos de los glóbulos blancos que hacen eso, tanto el presentador de antígeno, célula CD4, para que otras células como las T-killer y los fagocitos hagan su chamba. Entonces, al introducirse estos elementos corticosteroides rápidos, por ejemplo, la transinolona es capaz de bloquear este proceso, protege el fibroblasto e incluso aumenta su proliferación. De ahí que sea de primera línea. Basta o no basta con decir entonces que hay un cierto porcentaje de que aún las infiltraciones necesitan apoyo. Entonces, la fisioterapia de apoyo, y al menos en los estudios últimos que se han realizado en apoyo a las infiltraciones con esteroides, se ha visto de gran ayuda combinarlo con la terapia de ondas de choque, así es que vamos a decir que sí, todavía sigue siendo en traumatología y reumatología el uso de los esteroides tal y cual. Y hay estudios importantes también para que lo puedan ver ahí. Acabamos de ver una clase importantísima de cómo se puede tratar una onicocriptosis altamente inflamatoria y que de compromiso con la transinolona, que es tan solo un esteroide tal y cual, corticoesteroide. ¿De acuerdo, Alejandro? Claro que sí, doctor, mío se pague. Muchas gracias. Desde Párase, Colombia, hermano. muchos saludos. Igualmente, saludos hasta allá. Vamos a esperar unos minutitos más a ver si alguien más tiene alguna duda. Doctor, hay una pregunta en Facebook. Sí, Flor.
¿Me puedes compartir la pregunta? Sí, doctor. Dice Shelly Castillo. Ajá. Ahí comentó que si el talón de Aquiles no se siente, pero está doliendo al caminar, puede ser tendones o venas. Y si es así, ¿qué hay que hacer para quitarlo? Bien, esto está vinculado precisamente al estudio clínico completo del paciente, tipo de paciente, edad, eventos traumáticos previos, ocupación, etcétera. No es lo mismo hablar de un paciente tercera edad que ha tenido antecedentes previos poliarticulares, a hablar de un joven que hace deporte a un joven que no hace deporte. Lo que nos deja claro es determinar precisamente la naturaleza del dolor. Desde luego, el dolor como tal es un síntoma inespecífico. Hay que llegar a la raíz del asunto y especificar por qué. De ahí el criterio de una buena exploración, una exploración incluso armada y asistida. Vimos, por ejemplo, la situación de determinar tan solo una bursitis retrocalcánea a una verdadera congestión de la inserción aquilea. Hay que entender la diferencia entre una bursitis tal y cual, a un edema retrocalcáneo, a una entesitis y a un esguince de primer grado. Todo esto nos va a llevar a sintomatología común, pero hay algunas situaciones que nos ayudan a diferenciar entre todo el grupo. Lo que quiero decir es, si estamos ante un evento traumático menor, inflamación vinculado con bursitis, sea por el uso excesivo, estar de pie, caminar, correr, no hay eventos infecciosos vinculados como tal, basta con situaciones de fisioterapia, RAIS, elevación, compresión y movilidad, hielo, AINES desinflamatorios, terapia de choque, ondas de choque, entre otros. Entonces, eso debería de ser el criterio, no se puede establecer entonces un tratamiento en situaciones generales sin llegar a lo específico, ¿de acuerdo? Espero que se haya respondido. Sería lo importante recomendar a quienes hacen las preguntas, tal vez en Facebook, y que no puedo responder inmediatamente para que adquieran la clase grabada. Bien, ¿tenemos alguien más? Bien, muy agradecidos, chicos. Gracias por su participación, gracias a esta ponencia. Gracias, Flor. Entonces, hasta la próxima. Me despido y pues nos vemos la próxima semana. Bendiciones a todos y esperemos estar por acá de nueva cuenta y que estas clases pues sigan siendo de valor para ustedes. Muy agradecido. Se despide Marco Antonio Hernández, podólogo desde México. Gracias, CIAF Galenos, gracias. Nuevamente, muchas gracias, doctor. Feliz noche. Gracias, igualmente, Alejandro. Hasta luego, hasta luego. Gracias, Flor, Gloria, Viridiana. Gracias a todos los presentes. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Stephanie, hasta luego. Gracias, salgo del aire.